Grupo Eurofret. Voy a hacer una breve presentación, ¿vale?, de la compañía. Nos conocen popularmente por ser los partners de Fujitsu en España, Portugal y Chile, aunque tenemos presencia en los diferentes mercados europeos, los principales, además también de Marruecos y en Chile. ¿Y en qué sector? En el sector de la climatización, la calefacción y en el agua caliente sanitaria, en cuanto a sistemas de bomba de calor, ¿vale? También en ventilación y en calidad de aire interior. La otra marca, ¿no?, que es nuestra marca propia, sería la de Daitsu, ¿vale? Y luego después también tenemos, somos partners de un grupo industrial, GE Holding Group, que es un fabricante italiano, ¿vale?, que sería Clint y Monter. Bueno, entonces voy a pasar al contenido principal de mi ponencia, que sería, voy a hablar de nuevos refrigerantes ecológicos y naturales, ¿vale?, que llevan las bombas de calor. De hecho, hoy en día se habla mucho de este tema debido a la nueva revisión del reglamento FGAS, ¿vale?, de la Unión Europea respecto a la prohibición de los refrigerantes con hidrofluorocarbonos. Entonces, primero hablar un poco de cómo va el mercado. Como sabéis, el mercado de la bomba de calor en los últimos años se ha incrementado de forma absolutamente exponencial. De hecho, las ventas de bomba de calor en la Unión Europea entre 2022 y 2021 han crecido en un 40%. Imaginaros el crecimiento, es una bestialidad. Y se prevé que hacia 2050 se triplicará también pues, las ventas en aire acondicionado. El mercado de la bomba de calor experimentará crecimientos promedios superiores al 25% anual hasta 2025, aunque sí que es cierto que en ciertos mercados, como es el residencial, el de la rehabilitación, edificios colectivos, se está observando ya, digamos, no un parón, pero sí una estabilización. Ya no va a haber esos crecimientos tan grandes por mucho que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? Sin embargo, se abren nuevas posibilidades, especialmente en el mundo industrial, que muchos proyectos actualmente en el mundo industrial no tenían una solución viable con bomba de calor. Entonces teníamos que caer en hibridaciones con calderas, etc., ¿no? Entonces realmente no era una solución completa, ¿no?, para ciertos sistemas de generación. Entonces, seguimos. Luego, en cuanto... Este es un pequeño resumen, ¿vale?, de, como veis en un lado, está la facturación, ¿vale?, de bombas de calor en el año 2022. En los diferentes mercados europeos. Respecto a 2021, España pasó de estar en la parte última de la tabla a estar ya en la parte de arriba, al lado de Alemania, de los países escandinavos, etc. Y luego aquí vemos digamos que la evolución, ¿vale?, de las ventas de bomba de calor de los distintos sistemas, ¿vale? Distintos sistemas, ¿a qué me refiero? Las bombas de calor pueden ser aire-agua, agua-agua, pueden ser de agua caliente sanitaria, etc., ¿no? Y los que son de aire-aire, por ejemplo, son lo que entendemos por el aire acondicionado, que sería la expansión directa, ¿vale? Curiosamente, no, al revés, y por eso es el motivo de mi ponencia, los sistemas aire-aire que antes copaban el mercado, poco a poco van dejando paso a los sistemas de aire-agua. ¿Por qué? Porque estos sistemas van con refrigerantes hidrofluorocarbonos, ¿vale?, es decir, los que se van a prohibir en breves. Entonces, hace poquito, en septiembre, en el día 19 y el 20, hubo una cumbre en Bruselas que se celebra anualmente, ¿vale?, sobre refrigerantes naturales y ecológicos, que se llama Atmosphere. De hecho, muchos datos que vais a ver aquí vienen de esa cumbre, ¿vale?, que se realizó hace unas semanas. Y bueno, aquí digamos que emitieron una especie de encuesta en LinkedIn en el que se compara, ¿no?, entre años, pues, la aceptación de estos nuevos refrigerantes naturales, ¿no?, a cliente final, es decir, ya el conocimiento que tiene el cliente final respecto a la situación en la que se encuentra el mercado de la bomba de calor. Y se ve un gran incremento de la aceptación de los refrigerantes naturales, que sería CO2, la gama de los hidrocarburos, que sería propano, isobutano, en detrimento de refrigerantes como el R32, que actualmente la mayor parte de las bombas de calor van con R32, es decir, justo un refrigerante que se va a eliminar no en tan poco tiempo, por lo menos en sistemas nuevos, ¿no?, que se instalen, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de aquí? Pues lo que vamos a ver ahora, veremos que la tendencia es que los perdedores son los sistemas aire-aire, lo que serían sistemas VRF, que podemos ver
popularmente, por ejemplo, sistemas de climatización de hoteles, y los ganadores serán los sistemas aire-agua. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente los refrigerantes naturales tienen mucho mayor recorrido en este tipo de sistemas de bomba de calor, ¿vale? Hay un gran mercado en crecimiento para bombas de calor de CO2, pequeñas y de gran tamaño. Luego también bombas de calor de redes de calor y frío, que van con amoníaco y con CO2. Y obviamente pues, estos refrigerantes, especialmente la gama de los hidrocarburos en el sector residencial, irá eliminando refrigerantes populares como eran el R410A y el R32, que ahora mismo copan el mercado y los catálogos de producto, ¿vale?, de todos los fabricantes, aún ahora. Entonces, cuando medimos el potencial de calentamiento climático de estos refrigerantes, le llamamos GWP, en las siglas en inglés, que es Global Warming Potential, o PCA, ¿no? Y como podéis observar, abajo de todo, esas son, digamos, que un poco la simbología de los refrigerantes. El R717 sería amoníaco, el R744 sería CO2, el R290 es propano, y luego hay otro refrigerante que es HFO 1234IF, que tiene un GWP menor de 5 igual a 5. Vale, pues solamente esos menores de 5, de todo lo que vemos aquí en el gráfico, son los que se van a permitir comercializar, digamos, sistemas con estos refrigerantes a partir de 2030, es decir, ahora, a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué? Porque la nueva revisión de gases fluorados, EFEGAS, en la Unión Europea, dice que todos aquellos refrigerantes, todos aquellos sistemas con bomba de calor que vayan con refrigerantes con un GWP mayor a 5, se prohibirán comercializar, ¿vale?, los sistemas de nuevas instalaciones a partir de 2030. A ver, obviamente, si tú has invertido en un sistema VRF que vaya con R410A, especialmente los sistemas de longitudes de tubería muy grandes, ¿vale?, que tienen, pues digamos que ahí sí que es cierto que ya se está viendo que darán tiempo, ¿vale?, a la Unión Europea a que esos sistemas se amorticen. Entonces tampoco es poner la alarma en aquellos que ahora invierten en un sistema VRF, ¿vale? O sea, mantener un poco la tranquilidad también en ello, que habrá una transición también tranquila. Entonces, ¿cuáles son los refrigerantes naturales y ecológicos? Principalmente son tres familias: el amoníaco, el CO2 y la familia de los hidrocarburos, es decir, propano, isobutano, etc. Y estos, claro, sí son refrigerantes naturales y ecológicos, pero tienen desventajas también y tienen limitaciones. Por ejemplo, el CO2. El CO2 probablemente sea el mejor refrigerante como tal. ¿Por qué? Porque es incombustible, no es tóxico, es barato para comprar, nivel de seguridad alto, no trae problemáticas, ¿vale?, para un ser humano. Las instalaciones son seguras. Sin embargo, la inversión inicial de estos equipos es bastante considerable, ¿vale? Y luego después tenemos los de amoníaco, el amoníaco, que el problema que tiene es que es muy tóxico. Entonces, para aplicaciones de confort no está indicado. Sería más bien para frío industrial y para otro tipo de instalaciones. Luego tendríamos la familia de los hidrocarburos, que está ahora muy popular en el sector residencial, especialmente con R290, es decir, propano, que su principal inconveniente es la seguridad. ¿Por qué? Porque son combustibles. Si hay una fuga, pues la tenemos clara, ¿no? De ahí que su crecimiento, que ha sido muy grande y muy elevado en los últimos tiempos, con máquinas de propano, de bomba de aerotermia en concreto, está bastante limitado ahora por la carga que tú puedes poner en el sistema de refrigerante, precisamente porque tiene un nivel crítico de seguridad. Sin embargo, hasta hace poco ya se incrementó esta cantidad y empezó a abrirse ya un poco la puerta a lo que llamamos refrigeración comercial, ¿vale? Entonces, aquí con estas dos diapositivas, voy a poner aquí, lo que quiero decir es que los refrigerantes naturales no son un invento de ahora. Los refrigerantes naturales vienen desde principios del inicio, ¿vale?, de lo que conocemos por la refrigeración mecánica, a mediados del siglo XVIII. Imaginaros, el primer refrigerador doméstico patentado, ¿vale?, fue con CO2 a finales del siglo XIX. Imaginaros, es decir, que el CO2 empezó al principio del siglo XX, ¿no? En la primera parte del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, el CO2 era el reinante refrigerante en los sistemas de refrigeración.
Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial, pues la economía no estaba muy bien y pasó a funcionar con clorofluorocarbonos, que ahora están prohibidos, ¿vale? Pero en los años 70 se vio que estos refrigerantes inevitablemente destruían la capa de ozono y fomentaban el calentamiento global. Entonces aparecieron los hidrofluorocarbonos, que son los que se utilizan ahora más en el sector, que no destruyen la capa de ozono, pero en cambio sí que fomentan el calentamiento global. Por lo tanto, volvieron a aparecer los refrigerantes naturales y en los años 80, de hecho, un señor llamado Gustav Lorentzen retomó el CO2 en el sistema de refrigeración y patentó el ciclo transcrítico, ¿vale? Que es como trabaja la bomba de calor de CO2. Luego, si queréis, os lo explico en los networkings, porque sería ya largo de explicar. Y nada, simplemente que en 2030 las bombas de calor con refrigerantes naturales coparán el mercado y sistemas aire-agua. Por lo menos es lo que vemos ahora, porque los otros sistemas tienen bastantes incógnitas. Probablemente haya algún tipo de sustitutivo, pero no lo sabemos de momento, ¿vale? No está claro. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos de las bombas de calor son abordar los desafíos climáticos extremos, puesto que las bombas de calor, el problema que tienen, especialmente aire-agua, es que en climas críticos no trabajan bien o no consiguen los niveles de eficiencia que deberían o podrían, aunque cada vez se ha avanzado más. Esto es un ensayo, de hecho, en un clima claramente extremo, de una bomba de calor que comercializamos nosotros. Y luego, las aplicaciones industriales que dije al principio, que son las bombas de calor de alta temperatura, de más de 100 grados centígrados, que son las famosas, bueno, ya empiezan a sonar, las bombas de generación de vapor. De hecho, para que veáis que existen, este 2024 hay algunas aplicaciones, ¿vale?, de generación, de bomba de calor con generación de vapor, que ya van a estar disponibles. En concreto, esta del Instituto Austríaco Tecnológico, que como empresas farmacéuticas consiguió desarrollar una bomba de generación de vapor para procesos industriales que requieren casi 200 grados, imaginaos. Y nada, simplemente una breve alusión a una bomba de calor que tenemos nosotros en el mercado, que es la bomba HP Pro, que puede llegar hasta 90 grados centígrados y va con CO2. Es triste decirlo, pero hay muy pocos fabricantes en el mercado ahora mismo que tengan esta solución. De hecho, somos nosotros y en concreto una competencia que es muy habitual nuestra y de Fujitsu en especial, ¿vale? Entonces, al funcionar con refrigerante CO2 estamos con un refrigerante totalmente natural y esta máquina pues, se puede utilizar para muchísimas aplicaciones, como podría ser geriátricos, hospitales, procesos industriales, gimnasios, etc. Y bueno, terminando, bueno, esto es un esquema que ya, si queréis os lo explico luego. Y nada, simplemente para finalizar, también esta máquina encima es tan eficiente que tenemos pues, una serie de complementos como recuperación de calor, ¿vale?, para redes de refrigeración. Entonces, bueno, eso es un pequeño gráfico de lo que se podría ahorrar. Sí que es cierto que la inversión en esta máquina es considerable, pero su eficiencia sin subvención, ¿vale?, porque cuando se hace un estudio de rentabilidad hay que hacerlo sin subvención, contra calderas de gasóleo es espectacular, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias, espero que hubiera sido divulgativo para vosotros.